explicación. Voy a compartir pantalla. Ajá. Marcelo, fíjate. En el ejercicio 20 de la guía de razonamiento matemático nos dice cuántas cifras tiene el resultado de 16 elevado a la 4 por 5 elevado a la 12. Antes de empezar a hacer este ejercicio, vamos a recordar algo. Fíjate aquí. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo 10 elevado a la 1, ¿cuánto es 10 elevado a la 1? 10. 10. Si yo tengo 10 elevado a la 2, ¿cuánto es? 100. 100. Si yo tengo 10 elevado a la 3, ¿cuánto es? 10 elevado a la 3. Ujú. eh, Si aquí es 100, ¿cuánto sería 10 elevado a la 3? 1000. Le agregas un 0 más, ¿cierto? Si yo tengo 10 elevado a la 4, fíjate que 10.000. ya hay como una seguidilla. ¿Te das cuenta? Mira, 10, 100, 1000, ¿luego cuál viene? 10.000. 10.000. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay una seguidilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar esa seguidilla. ¿Cómo? Vamos a suponer, por ponerte un ejemplo, todavía no vamos a suponer nada. O sí, vamos a suponer un ejemplo. Por ejemplo, 10 elevado a la 9. Ese es un número alto. Y a ti te preguntan, ¿cuántas cifras tiene 10 elevado a la 9? Entonces, ¿cuántas cifras tiene 10 elevado a la 1? 2. 10, 1, 2. ¿Cuántas cifras tiene 10 elevado a la 2? 3. ¿Cuántas cifras tiene 10 elevado a la 3? 4. ¿Cuántas cifras tiene 10 elevado a la 4? 5. Date cuenta que hay una seguidilla con respecto a la cantidad de cifras. Es el exponente más 1. ¿Cuántas cifras entonces va a tener 10 elevado a la 9? ¿Cuántas cifras? 10. Exactamente, sería 10 10. cifras. Muy bien. Con esta información valiosa, que ya sabemos, vamos a atacar este ejercicio. Si yo tengo 16 elevado a la 4 por 5 elevado a la 12, ese 16 yo lo puedo transformar en 2 elevado a la 4, ¿cierto? Y ese 2 elevado a la 4 es como tener 2 elevado a la 4 es 16 y eso elevado a la 4, ¿cierto? Ajá. Ese 5, yo no lo puedo transformar en 5 elevado a la 4 y por propiedad de potencia transformarlo en un 3, porque 2 elevado a la 4, 16. 16 elevado a la 4 es este término. Este término es este. Y 5 elevado a la 12 es este término. Porque si yo multiplico 3 por 4, 12. ¿Cierto? ¿Cuál es mi intención, Marcelo? Mi intención es que ese 2 a la 4 tenga el mismo exponente del 5. Pero yo quiero que los dos exponentes sean iguales. Es decir, el exponente del 4 y el exponente del 5. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer para que tengan el mismo exponente? Fíjate, para que tengan el mismo exponente, ese 2 elevado a la 4, ese 2 elevado a la 4 es como tener 2 elevado a la, Eh, ¿a la quién? a la 7. No, a No, sería 2 elevado a la 1, la 1. 2 elevado a la 1 por Ah, 2 elevado a la a 3. la 3. Y todo eso estaría elevado a la 4, ¿cierto? Por 5 elevado a la 4 y todo esto elevado a la 3. ¿Para qué? Si yo aplico propiedad de potencia, esto no te va a quedar 16 elevado a la 4
por 5 elevado a la 12 va a ser igual a ¿quién? Fíjate aquí, por propiedad de potencia. 1 por 4, 4. Te va a quedar 2 a la 4. Por 2, 3 por 4. Perdón, aquí. Este que está aquí, 3 por 4, 12. Pero esto que está aquí, por propiedad de potencia, se puede intercambiar. Este 4 puede ir adentro y este 3 puede ir afuera, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2 elevado a la 4 ¿por quién? Por 2 elevado a la 3, o también, si lo intercambio, me va a quedar 2 elevado a la 4 y todo esto elevado a la 3, ¿cierto? Voy a tomar el 5. 5 elevado a la 4 y todo esto lo elevo a la 3. Ahora tú me dirás, profesor, ¿por qué motivo hizo eso? Para que el 2, ¿te das cuenta que tiene el mismo exponente que el 5, Marcelo? Sí. Entonces, si tienen el mismo exponente, yo puedo aplicar propiedad de potencia. ¿Qué propiedad de potencia puedo aplicar aquí? Vamos a hacerlo. Fíjate. Si yo tengo, vamos a colocar aquí propiedad. Propiedad. Vamos a colocarla aquí, propiedad. Propiedad. Si yo tengo A por B elevado a la N, ¿a qué es igual? A la N por B a la N. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo tengo A por B elevado a la N, es A a la N por B a la N. Entonces, ¿qué hago yo con el 2? Este es 2 a la 4. Marcelo, ¿cuánto es 2 elevado a la 4? ¿Cuánto es 2 elevado a la 4? ¿Me escucho? 32. No, 2 elevado a la 5, 2 elevado a la 5 es 32. 2 elevado a la 4, ¿cuánto es? 16. Correcto, 16. Entonces voy a colocar aquí 16. Y esto que está aquí, me queda de la siguiente manera. Si yo aplico esta propiedad de potencia, esto me va a quedar como 2 elevado a la 4 por 5 elevado a la 4 y todo eso está elevado a la 3. ¿Te das cuenta, Marcelo? Sí. Ahora, fíjate otro detalle. Por propiedad de potencia, eso me está quedando 16 es igual a ¿quién? Si yo coloco entre corchetes, aquí ya va. Aquí me equivoqué. Aquí sería 16 por 5 elevado a la 12. Entonces, eso va a ser igual a ¿quién? A 16, fíjate, a 16 y aplico nuevamente esa propiedad de potencia. ¿Por qué? Es como tener 2 por 5 elevado a la 4. Y todo eso lo elevo a la 3. Entonces, si yo multiplico 5 por 2, 10. ¿Te das cuenta? Si yo multiplico 5, voy a borrar esta flecha. Si yo multiplico 5 por 2, 10, te va a quedar 16 por 5 por 2, 10. Ahora, Marcelo, ¿qué propiedad de potencia aplico aquí? Si tengo 10 elevado a la 4 elevado a la 3, si yo tengo, Multiplico los exponentes. multiplico los exponentes a la n elevado a la b, simplemente me quedaría a la n por b. Muy bien, multiplico los exponentes, me va a quedar 12. Ahora, fíjate, aquí hay algo interesante, porque yo sé específicamente cuántas cifras tiene 10 elevado a la 12 por lo que aplicamos ahorita aquí. Fíjate, esto que está aquí me indica, fíjate, si 10 a la 9 tiene 10 cifras, ¿cuántas cifras tiene 10 a la 12? Marcelo, Sí. ¿cuántas cifras tiene 10 a la 12? 13. 13. Entonces tiene 13 cifras.
Pero sería un error, Marcelo, sería un error que muchos de los estudiantes cometen, que dicen, ah, no, mira, este como tiene dos cifras, simplemente sumo las cifras y ya lo resolví. Y no, está mal. Porque, mira esto, este 16 multiplica a este 1. Entonces, me va a quedar la cifra del 1, que ya lo tenía, más una cifra nueva. Entonces, al final lo que te queda es una cifra de más. Entonces, en total, ¿cuántas cifras tiene 16 elevado a la 4 por 5 elevado a las 12? Al final lo que tiene es 13 más 1, 14 cifras. Entonces, Marcelo, ¿se entendió este ejercicio? Sí. Perfecto. Entonces, vamos, anótalo por favor. Este ejercicio tú se lo tienes que mandar al profesor en... Eso se los mandas por correo electrónico, ¿cierto? Sí. Entonces es Ah, aquí importante no, que mi entiendas profesor no. cómo se hace. Una pregunta, Marcelo, y con respecto al examen, ese examen, por lo menos la que no te dio, ¿tú podrías conseguirme esa pregunta para verla? No, no, es que el profesor lo te... Ah, bueno, puede ser, voy a buscarla. Trata de buscarla, porque sería bueno que los ejercicios que no te dieron, analizarlos para ver qué es lo que le faltó, porque sí sería Ya, importante. ya. ¿Está grabando? Oye, sí, tenía que haber colocado en pausa. Sí, déjate empezar a grabar y voy a compartir pantalla en la pizarra. Ya, fíjate algo. Nos dicen hallar la cifra en que termina este valor. Nos dice m es igual a 2002 elevado a la 49. Entonces, fíjate que primero, para nosotros poder hacer el ejercicio anterior, tuvimos que analizar las potencias de 10, ¿cierto? Ahora Ujú. no vamos a analizar las potencias de 10. Ahora, como veo que el número, como la cifra termina en 2, voy a empezar a analizar qué hago cuando mi cifra termina en 2. Por ejemplo, vamos a comenzar así. Si yo tengo 2 a la 1, 2. 2. Si mi cifra termina en 2 a la 2, o sea, mi cifra termina en 2 y está elevada a la 2, 4. 2 a la 3, Mm, 8. ujú. 8. 2 a la 4, 2 a la 16. 4. Ahora, fíjate este detalle. A partir de 2 a la 5. A partir de 2 a la elevada a la 5, me cambia. Ahora es 32. Pero fíjate este detalle. 2 a la 6. ¿Cuánto es 2 a la 6? 64. Y fíjate este detalle. 2 a la 7, ¿a qué es igual? A 128. ¿Qué tienen en común? Vamos a continuar. 2 a la 9. ¿Cuánto es? Perdón, 2 a la 9 no, 2 a la 8.
¿Cuánto es 2 a la 8? ¿Cuánto es 2 ¿Cómo? a la 8, Marcelo? 2 a la 8. 256. Y por último, ¿cuánto es 2 a la 9? 512. Y tú puedes seguir hasta el infinito, ¿cierto? Hasta el infinito tú puedes seguir. Pero ya encontré una relación. ¿Cómo se relaciona la columna negra con la columna roja? Fíjate este detalle. ¿En qué número termina 2 a la 5, Marcelo? ¿En qué número termina 2 a la 5? En 2. Ajá. ¿En qué número termina 2 a la 6? 4. En 4. ¿En qué número termina 2 a la 3? 8. En 8. ¿En qué número termina 2 a la 8? 6. En 6. ¿Y en qué número termina 2 a la 9? 2. Entonces, ahí tú te das cuenta que tienen una relación. Es Fíjate que un aquí hay patrón. 2, 4, 8 y 6. Aquí hay 2, 4, 8 y 6. Y se vuelve a repetir otra vez 2, 4, 6, 2, 4, 8 y 6. Luego se repite hasta el infinito. Entonces, si tú te das cuenta, ¿qué es común en cada término? ¿Qué es común en 2, 4, 8 y 16? ¿Habrá un número que sea factor entre esos cuatro números? Sí. ¿Y cuál va a ser? El 4. Entonces, ese 4 es muy importante. De hecho, le vamos a colocar 4 y un puntico arriba. ¿Qué significa ese 4 con un puntico arriba? Nos va a indicar el factor de quién va a ser divisible. Por ejemplo, si yo veo 4, si yo coloco 16 entre 4, 4. 128 entre 4, 32. 256 entre 4, 64. 512 entre 4, 128. Siempre me va a dar divisible entre 4. Entonces, fíjate algo. Aquí yo lo anoté, hice mi tabla. Así fue el primer análisis previo que hice para poder resolver el ejercicio. Y me di cuenta que todos eran divisibles entre 4. Ahora, ¿cuál fue el otro detalle que es importante que lo veas? Vamos a ver un pequeño ejemplo antes de hacer este ejercicio. Fíjate aquí. Si yo tengo un número que termina, o vamos a verlo antes, no, todavía no vamos a hacer el ejemplo, por lo menos este. 4 a la 0, o sea, un múltiplo de 4, 2. Este 4, yo lo puedo ver como ¿quién? Como 4 a la 0 más 1, ¿cierto? Sí. Fíjate, este sería 4 más 0 más 1. Puedo tener un orden así, fíjate. Un número que termine en 2, el primer término, 4, que sea divisible por 4, entonces 6. ¿Cierto? Otro, un número que termine en 2, le sumamos 1, más 1. Este es igual a 2. Otro. Si yo tengo un número que sea 2 y que sea 4 a la 0 más 2, ¿a qué es igual esto? A 4. Ahora yo tengo un número que termina en 2 y que sea divisible por 4 más 3, ¿a qué es igual esto? A 8. Ahora, fíjate algo, Marcelo. Aquí tú te das cuenta que hay una cadena. ¿Por qué? Este 2 con 4 se cancela porque ya directamente me está dando que es divisible el 4 a ese número. Y te queda 2 elevado a la 1. Entonces, 2 elevado a la 1, ¿cuánto es? 2. ¿Cierto? De ahí viene el 2. Ahora, este 2 con este 4 se cancela
porque ese número va a ser divisible entre 4, ¿cierto? Entonces, 2 elevado a la 2, ¿a qué es igual? A 4. Voy con el otro. Este 2 con 4 se cancela. ¿Y qué te va a quedar? 2 elevado a la 3. Entonces, 2 elevado a la 3, ¿a qué es igual? A 8. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos ahora con un ejemplo, otro ejemplo. Un ejemplo más sencillo. Si yo calculo 792 y eso está elevado a la 131, por ponerte ese ejemplo. ¿Cómo yo calculo en qué cifra termina esa expresión matemática? Aplico la teoría que hemos visto. ¿En qué número termina el 792, Marcelo? Marcelo, ¿en qué número ¿Cómo? termina el En 792? 2. En 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar 3 puntos, que eso me indica que esta cifra termina en 2. Y voy a descomponer ese 131. ¿Cómo lo voy a descomponer? Como hicimos aquí en estos casos. Voy a colocar una cifra que sea múltiplo de 4. Por ejemplo, te pregunto, Marcelo, ¿130 es múltiplo de 4? ¿Sí o no? Sí. Sí, si yo meto en la calculadora 130 entre 4, eso me da superdecimal, No entiendo. 32,5. No, No es no. divisible. 130 no. Te pregunto, ¿129 entre 4 sí me da un número entero? No. No. Entonces sigo bajando. 128 entre 4 sí me da un número entero? No. No. A Sí. ver, Dije sí. si yo tomo el 128 y lo divido entre 4, multiplico 3 por 4, 12. Le quito el 12. Ahora, 12 menos 12, 0, bajo el 8. Ahora, ¿qué número multiplicado por 4 me da 8? 2. 2 por 4, 8. 8 menos 8, 0. Y se cancela, significa que sí es divisible. Da 32. Entonces, si me da 32, yo puedo descomponer ese 131 como 128 más 3. ¿Cuánto es 128 más 3? 132. No, 132. 131. 131 me da este resultado. ¿Pero qué? Ahora yo lo puedo descomponer. ¿Por qué? Ese 128 más 3, esto que está aquí, yo lo puedo ver como si fuera, vamos a colocar aquí 792 elevado a la 131. Yo puedo ver esto como 2 elevado a la ¿quién? A un factor de 4. Le coloco 4 y el círculo. ¿Qué me indica eso? Que aquí hay un número que es factor de 4. Entonces, es como que yo hago un cambio de variable. 128 es igual a ese factor de 4. Entonces, si 128 es factor de 4, 128 es factor de 4 y le sumo 3, ¿qué se va a cancelar? Se va a cancelar este 2 factor de 4 y al final lo que yo quiero es la última cifra. ¿Qué te quedaría? 2 elevado a la 3. Entonces vamos a acomodar aquí para que se entienda que hay un 3. Se va a quedar un 3. Entonces al final 792 elevado a la 131. Su última cifra, ¿quién va a ser? 2 elevado a la 3. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 3, Marcelo? ¿Cuánto es 2 8. elevado a la 3? 8. 8. Su última cifra es 8. Y 8. ya, terminé mi ejercicio. Ahora, voy a hacer el ejercicio de la tarea. Voy a hacer el ejercicio de la tarea. Ya haciendo ese ejercicio, el ejercicio de la tarea, se me vuelve bien fácil. ¿Por qué? Yo quiero saber, en la tarea te preguntan, haya
la cifra en que termina el resultado. Entonces, halla la cifra en que termina el resultado. Tú lo puedes ver de esta manera. La última cifra, que la vamos a llamar A, aplica esta fórmula. 4, que es el múltiplo, número que sean múltiplos de 4, más K. Si yo tengo un múltiplo de 4, esto va a ser proporcional a A elevado a la K. Y eso fue lo que aplicamos ahorita en el ejercicio que hicimos anteriormente. Ahora, vamos a aplicarlo en el ejercicio que nos piden. W, 2002 elevado a la 49. Voy a colocar 2002 elevado a la 49. ¿En qué cifra termina ese 2002? Recuérdate que a ti te importa es la cifra en que termina. ¿En qué cifra termina? En 2, ¿cierto? La última cifra claramente es un 2. Entonces ese 2 estaría elevado a la 49. Entonces, esto que está aquí, que está elevado a la 49, ese 49, ¿cómo yo lo puedo descomponer? Yo tengo que buscar un múltiplo de 4 y le sumo otro número. ¿Qué múltiplo? Por ejemplo, si yo coloco, no sé, dime un ejemplo, 48. ¿48 es múltiplo de 4, sí o no? 48. Sí. Sí, 48 es múltiplo de 4, correcto. Entonces, yo puedo descomponer ese 49 como 48 más 1. Y en vez de colocar 48, voy a colocar el múltiplo de 4. Es decir, me va a quedar esta simbología. Me va a quedar 2 elevado a la 4, múltiplo de 4, más 1. Y ya puedo aplicar esta teoría que está aquí. Fíjate que te coloqué la fórmula. Uy, ya va, que se movió la pantalla. Puedo aplicar esta fórmula que está aquí. ¿Cierto? Me va a quedar como 2 es múltiplo, o sea, 2 a la 4, es decir, un número que es múltiplo de 4, se cancela y te queda directamente el 2 elevado a la 1. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 1, Marcelo? 2. 2. Entonces, significa que la última cifra de este dígito termina en, estaban las opciones, había A, B, C y D, pero no recuerdo, era 20, 30, 40 y creo que 50. Entonces, ¿cuál sería la solución para nuestro ejercicio? ¿Cuál sería la solución para nuestro ejercicio si 2 elevado a la 1 es 2? ¿Cuál sería? Acuérdate que nosotros queremos saber en qué cifra está terminando esa cantidad. Por eso es que, ¿te acuerdas que yo te dije? En el libro me están preguntando un término, pero en este caso, me está dando que tiene que tener un 2. Esa cifra de la cual está terminando tiene que tener un 2. Si tiene que tener un 2, ¿cuáles opciones descarto? Descarto el 50, descarto el 40, descarto el 30, ¿y cuál me 20. quedaría? El 20. Entonces, la cifra ¿en cuál termina? 20. Te colocas así. Entonces voy a hacer un print de pantalla y te lo voy a pasar al WhatsApp personal. Ahí. Voy a hacer pausa en el video. Vamos a hacer ahora el ejercicio 24. Vamos a anotarlo. Ejercicio 24. 24 no, perdón, hay uno antes. Porque la tarea era 20, 22, 23, 24. Vamos a hacer el 23. El 23 dice
haya el número. Ok. Le voy a tomar foto. Le voy a tomar foto para leerlo. Ya. Voy a compartir pantalla en la pizarra. Ahí. Voy a borrar esto. Ajá, vamos a comenzar ahora con el ejercicio 23. 23. En el ejercicio 23 nos dice, haya el número cuya tercera parte aumentado en 1.1. Entonces tú me dirás, haya el número cuya tercera parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se te ocurre ahí? Imaginemos que el número yo no lo tengo. En realidad no lo tengo. Yo voy a decir que el número es igual a, dime una letra. B. Generalmente es la que más utilizamos en la matemática, que es la X, ¿cierto? Generalmente es más sencillo trabajar con X, que es la que más utilizamos en las ecuaciones matemáticas. Entonces, dice, haya el número cuya tercera parte, vamos a ver, la tercera parte de ese número, ¿cuál sería? Un tercio de ese número, ¿cierto? Un tercio. Aumentado en 1.1. Entonces, aumentado en 1.1. Entonces te dicen entonces vamos a colocar una igualdad, es un número que luego de duplicarlo, es decir, esto que está aquí, vamos a llamarlo A. Vamos a llamarlo A. Entonces, dice, es un número que luego de duplicarlo, entonces yo voy a duplicar 2 veces A y restarle 2, da como resultado, esto es igual a la raíz cuadrada de 2,56. Entonces, para poder hacer este ejercicio, Marcelo, ¿qué tenemos que hacer? Si te das cuenta, ahí tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de ecuaciones, claramente. En la primera ecuación, ¿qué incógnitas tenemos? ¿Qué incógnitas tenemos en la primera ecuación, Marcelo? Marcelo, te estoy preguntando. Sí. Ajá. En la primera ecuación, Sí. ¿Qué A, incógnita tenemos en la primera ecuación? A, A, Ajá. X, A es una. A es una. ¿Y cuál es la otra? X, X. Y en la segunda ecuación, ¿cuántas incógnitas tenemos? una que es A. Una queja. Entonces, de la segunda ecuación vamos a despejar ese valor de A para sustituirlo en la ecuación 1. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer algo más sencillo. Ese 2,56 vamos a transformarlo en una fracción generatriz. Si ese 2,56 yo le quito la coma, si yo le quito la coma, te va a quedar como 256, ¿cierto? Si le quito la coma. ¿Entre quién? Yo le coloco un 1 y le voy a agregar 2 ceros. Agrego. ¿Por qué 2 ceros? Porque tengo 2 decimales. Esto ya este tema lo hemos tocado. Esta es fracción generatriz. Estoy pasando un decimal a una fracción generatriz. Le quito la coma y ¿cuántos ceros le voy a agregar en el denominador? La cantidad de decimales que tengamos. Si tengo 2 decimales, le agrego 2 ceros. ¿Para qué yo hago eso? Porque ahora esta expresión matemática te va a quedar 2A menos 2 es igual ¿a quién? A la raíz cuadrada. En vez de colocar 2,56, vamos a colocar 256 entre 100.
Entonces, por propiedad de raíces, yo puedo separar como raíz de 256 entre la raíz cuadrada de 100. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 256? Marcelo. 11 por 11, 121. Creo que es... A ver, 256, vamos a confirmar. Sí. Si yo multiplico 16 por 16, me da 256. Y si yo multiplico 10 por 10, me da 100. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 256? 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 100? 10. Simplifico. Le saco mitad. La mitad de 16, 8. La mitad de 10, 5. Entonces me va a quedar 2a menos 2 igual a 8 entre 5. Este 2 está negativo, pasa para el otro lado, positivo. Positivo. Me va a quedar 2a es igual a 8 quintos más 2. ¿Cuánto es 8 quintos más 2? Te va a quedar 2a es igual a 5 por 2, 10, ¿cierto? Más 8, 18 entre 5. Entonces, 18. ese 2 está multiplicando, pasa para el otro lado a dividir. Te va a quedar 18 entre 5 y todo eso dividido entre 2. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Sería este por este y este por este. Entonces, 18 por 1, 18. 5 por 2, 10. 10. La mitad de 18, 9. La mitad de 10, 5. Entonces me da 9 quintos. Ahora, fíjate algo, necesito espacio. Voy a hacerlo aquí, en este pedacito. Me está quedando este 1,1, si yo lo transformo en una fracción generatriz, para que sea más fácil trabajar con eso no sería 11 entre 10, ¿cierto? Le quito la coma y le agrego un 0, porque tengo un solo decimal. Ahora, Marcelo, ¿qué debo de hacer ahí? ¿Qué debo de hacer ahí? Bueno, puedo seguir simplificando esto. Aquí se sobreentiende que hay un 1, este por este y este por este. Te va a quedar x entre 3. Más 1,1. 1,1 es como tener 11 entre 10, ¿cierto? Y eso es igual a A. ¿Cuánto vale A? 9 entre 5. Ahora quiero que me digas, tengo una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con una. Con una sola. Si yo resuelvo esa ecuación, termino mi ejercicio. Entonces, vamos a despejar. Te va a quedar x entre 3 es igual a 9 quintos, 9 entre 5, menos 11 entre 10. Entonces, me va a quedar 11 tercios es igual 9 por 10, 90. Menos 5 por 11, 55. Entre 5 por 10, 50. Entonces, me está quedando x entre 3 igual a ¿quién? 9 menos 55, 35, ¿cierto? 35 sí. Entre 50. Ahora, ese 5 está dividiendo, pasa para el otro lado a multiplicar, ¿cierto? Entonces me va a quedar que x es igual a 35 por 3, ¿cierto? Entonces, yo puedo tratar de simplificar eso, este 35 por 3 por 50. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le saco
¿50 tiene tercera parte? Sí. Sí, sí. No, no tiene. Pero 35 tiene quinta parte y 50 tiene quinta parte. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo le saco la quinta parte a 35, la quinta parte de 35 es 7. Porque 5 por 7 es 35. 7. ¿Y cuál es la quinta parte de 50, Marcelo? ¿Cómo? ¿Cuál es la quinta parte de 50? Estoy sacando quinta parte arriba y quinta parte 10. abajo. No, sí. No, 10, sí, 10. ¿verdad? Correcto, 10. Y fíjate que ahora se me vuelve más fácil esa ecuación. ¿Por qué? Yo le saco la quinta parte. No, ya no puedo sacar quinta parte. Ya ahí sí simplifico. 7 por 3, 21. Y 21 entre 10, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 21 entre 10? 2,1. De todas formas lo voy a colocar aquí en grande. La solución final me está quedando que x es igual a 21 entre 10. Entonces x es igual a 2,1. Entonces esta sería la respuesta. Entonces, fíjate que lo que tenemos que hacer es ir leyendo e ir entendiendo el enunciado. Voy a repasar lo que dice el enunciado, para que ahora sí lo vean más sencillo. En el enunciado tenemos lo siguiente, lo estoy buscando. Dice, halla el número. Fíjate que ese número lo llamé X, cuya tercera parte, por eso coloqué un tercio de X, porque un tercio, sácale la tercera parte, aumentado en 1.1. Por eso le sumé 1.1, coma. Es un número, por eso lo llamé igual a A. Es un número que luego de duplicarlo, por eso yo multipliqué 2 por A. Y restarle 2, da como resultado la raíz cuadrada de 2.56. Por eso fue que yo saqué la raíz cuadrada de 2.56. Entonces, te das cuenta que no es difícil, que lo que tenemos es que practicar. ¿Tienes alguna duda con respecto a este ejercicio? Está bien. Ya. Voy a hacerle un print de pantalla. Espérate. Estos ejercicios que hemos hecho el día de hoy, te estoy diciendo que no creo que tus amiguitos, yo creo que se doblaron, pero durísimo, porque de verdad que tienen nivel. Sí. Hay que practicar. No, no es que tengan nivel, es que tenemos que leer y entender el enunciado. Igualmente, el último ejercicio es de esa forma.